Bienvenidos a su programa Aunque Duela Profesionalmente Hablando, con quien les habla la doctora Wanda Pérez. Como siempre, llevando a cada uno de sus hogares un contenido de salud, de voz, de médicos especializados que les permiten tomar decisiones adecuadas al momento de presentar usted o algún familiar alguna situación de salud. Y estamos muy felices de recibir el día de hoy a la doctora Wendy Rosario. Bienvenida, doctora. Gracias por la invitación. Nos encontramos sumamente complacidos de compartir contigo esta noche. Debo destacar que la doctora Wendy Rosario es médico familiar y comunitaria, una especialidad que, aunque podríamos decir que tiene poco tiempo en su desarrollo en República Dominicana, viene con un gran impacto a regularizar mucho de lo que es el sistema de salud en nuestro país para garantizar un mejor cuidado y de manera integral de cada uno de los miembros de nuestras familias, en nuestras comunidades. Doctora, cuénteme un poquito de cómo surge su deseo por esta especialidad. Bueno, hace unos años inició con una conversación con un amigo y me enamoré de su visión de lo que era medicina integral, humanizada, de lo que es la asistencia al paciente de mano a mano desde la comunidad, y desde entonces decidí que ese iba a ser mi estilo de vida. Qué bueno, doctora. Debo decir que en República Dominicana se tiene muy poco conocimiento de qué se trata la medicina familiar. De hecho, hay mucha confusión a veces con el médico familiar, ya que aunque es una especialidad de gran alcance para la salud a manera general, muchas veces nuestros pacientes no saben cómo dirigirse al médico familiar porque no saben en qué momento hacerlo. Por favor, ¿puede, doctora, aclararnos un poquito el concepto? Sí, medicina familiar es una especialidad que llega a la República Dominicana en el 1981. La medicina familiar se ha posicionado como la puerta de entrada del sistema de salud, con el objetivo de identificar pacientes que se encuentren con factores de riesgos y puedan ser diagnosticados y tratados de manera oportuna. Nosotros como médico familiar vemos pacientes desde los 15 días de nacido hasta la vejez. Tenemos en nuestro perfil la capacidad de identificar enfermedades, tratarlas y de evitar su propagación, ya sea evaluando a los miembros de la familia o a su entorno. El fuerte de la medicina familiar es justamente ese contacto mano a mano de primera entrada con el paciente. Doctora, ¿esto significará que un médico familiar tiene la capacidad, y es algo que puede ser como repetitivo, pero tiene la capacidad de guiar la salud de cada uno de los miembros de la familia, muchas veces sin necesidad de tener que ir en diferentes especialidades? ¿A eso nos referimos? Sí, de hecho, el médico familiar tiene en su perfil, en su formación profesional, la capacidad de seguir a cada uno de los miembros de una familia de manera adecuada, identificar y prevenir las condiciones que pueda tener esta persona y hacer una intervención, ya sea solicitando a otro subespecialista para que las condiciones que presente ese miembro de la familia no lleguen a complicarse. Y me encanta, doctora, que usted hable justamente de la prevención, porque yo creo que la medicina preventiva es la base de la resolución de la gran mayoría de los problemas de salud. Yo creo que por desconocimiento muchas veces nuestra población tiende a tener mayores problemas de salud. ¿Cómo de manera preventiva, en el caso de los pacientes, cómo debería ser? ¿El paciente debería ir a la consulta cada qué tiempo? ¿En qué momento? ¿Cómo debería ser esta medicina preventiva? ¿Cómo la debe guiar o cómo la guían ustedes dentro de su especialidad? Sabe que esa pregunta es muy interesante, debido a que en este momento nos encontramos justamente en un cambio de la visión de lo que es la medicina familiar o el primer nivel de atención. Nosotros estamos muy acostumbrados al sistema de salud basado en el hospital, en el cual el paciente asiste a una consulta, ya sea de un especialista o de medicina general, y el paciente llega ya con una condición buscando soluciones a su situación de salud. El objetivo en nuestra nueva etapa con medicina familiar es cambiar esta visión,
donde desde la comunidad el paciente no tenga que llegar a buscar un servicio por una condición o una enfermedad, sino que nosotros podamos llegar a la casa del paciente, que es el fuerte de medicina familiar, y prevenir la aparición de esta enfermedad. En vez de que el paciente tenga que dirigirse al hospital ya con la condición, el objetivo es que nosotros vayamos a la comunidad, identifiquemos factores de riesgos y evitemos que la población llegue ya enferma a los centros de salud. Eso tendría una gran ganancia en el sentido general para todas las esferas, porque viéndolo desde este punto de vista, podemos observar que habrá una ganancia de salud para los pacientes, pero el propio sistema de salud tiene el beneficio de disminuir los costos desde el punto de vista de los ingresos, los procedimientos quirúrgicos, las complicaciones que pueden ser intra o extrahospitalarias. Me parece que eso debería tener un impacto y que debe llamar mucho la atención de nuestra población y de nuestros líderes políticos, sociales, dirigentes, que son los que deberían ayudarnos a que esto se implemente de manera organizada, doctora. Sí, de hecho, nosotros queremos y estamos trabajando en que la comunidad deje de ser ese actor pasivo en el sistema de salud, que deje de ser quien esté esperando que tengamos una estructura formada para que él participar. Nosotros queremos que ahora la comunidad tome el protagonismo y sea quien juzgue, quien solicite y diga, yo necesito estos servicios, yo necesito que se coordinen estas, vamos a decir, estas organizaciones, que haya una integración de los organismos que tienen que ver con la atención primaria básicamente, y que esto permita que la atención primaria y medicina familiar como eje principal de la atención primaria pueda articular la toma de decisiones en el primer nivel de atención. Eso nos va a garantizar que el paciente tenga un espacio donde reciba toda la asistencia médica necesaria sin salirse de ese entorno. ¿Está implementado, doctora, la medicina familiar dentro del sistema de salud? Solo estos actores principales que son ustedes, ¿lo vemos en el distrito, en Santo Domingo, en ciudades grandes, o tenemos la alternativa de tener en comunidades pequeñas este servicio especializado? Sabes que uno de los fuertes de medicina familiar es que somos permeables a todos los niveles de salud. Nos pueden encontrar en la comunidad, en las unidades y en los centros de primer nivel, como también en algunos hospitales de segundo nivel. Medicina familiar es permeable a todos los servicios de salud y en diferentes posiciones. Nos pueden encontrar haciendo prevención comunitaria, como dando consulta a nivel especializado en otros hospitales de segundo y tercer nivel. Medicina familiar tiene las características necesarias para que el sistema de salud, en base a las características y el perfil del médico familiar, pueda convertirse en la solución a muchas situaciones que ahora mismo producen desfragmentación del sistema. Medicina familiar podría articular los servicios, coordinarlos en los diferentes niveles. Estamos conversando con la doctora Wendy Rosario, quien es la presidenta de la Sociedad Dominicana de Medicina Familiar y Comunitaria, y nos está orientando acerca de esta especialidad y el acceso a este servicio. Doctora, ¿qué tan costoso puede ser si yo tengo un familiar que quiere esta asistencia en casa, por ejemplo, que tengo un familiar que no puede ser movilizado y que necesita una asistencia directa en el hogar? ¿Los seguros médicos tienen cobertura para esta asistencia? ¿Es una medicina meramente privada? Cuénteme. Medicina familiar es la puerta de entrada del servicio actualmente. Los costos de la atención domiciliaria para medicina familiar son cero. Si usted tiene en su hogar una persona que necesita asistencia, puede dirigirse al centro comunitario, al centro de primer nivel más cercano, y recibirá del médico familiar allí toda la orientación y la visita domiciliaria que necesita. Con respecto a que si es una consulta o una medicina especializada privada, realmente no, aunque hay médicos familiares que hacen práctica privada, pero la mayor parte del sistema público cuenta con la participación de medicina familiar, que tal vez necesitemos más presencia, sí, pero hasta el momento tenemos presencia en el sistema público de medicina familiar y es asequible para toda la población. Y realmente en el país contamos con muchos centros de atención primaria en el distrito, en el interior y en muchas zonas que pueden ser para el paciente.
¿Cómo ve usted desde su óptica en este momento, digamos, gerencial, donde se encuentra liderando la Sociedad Dominicana de Medicina Familiar y Comunitaria? ¿Cómo usted ve proyectada a futuro, digamos, el gremio? La medicina familiar se encuentra en constante transformación y eso es tangible. Necesitamos, sí, de la voluntad tal vez de otros actores, pero yo soy de las personas que piensa que las cosas se buscan, se ganan, y justamente medicina familiar está preparándose para cambios. Vamos a tener mucha participación en los próximos años y nos van a ver, nos vamos a hacer sentir en la parte comunitaria y en lo que tiene que ver con la prevención y promoción de salud, porque justamente medicina familiar es el encargado de hacer que las reglas en el sistema de salud, en la parte inicial y también en el nivel superior, sean coordinadas y dirigidas por las políticas que convengan o sean favorables para el paciente. Y medicina familiar tiene la capacidad y la preparación, ya que es una especialidad médica que cuenta con un amplio expertise en lo que es la prevención de enfermedades y de enfermedades crónicas y enfermedades nuevas. Entonces, creo que estamos listos para los retos que vienen y para los cambios que queremos plantear en el país. Doctora, mi próxima pregunta sería, y creo que ya no lo voy a hacer, ¿cuáles son los alcances y cuáles son los límites en medicina familiar y comunitaria? Pero usted habla con una pasión y me habla de las luces que tiene la especialidad, y de verdad creo que no hay límites en medicina familiar desde este punto de vista, y que los alcances pueden ser pues impresionantes. ¿En qué momento usted dice, bueno, ahora voy a llamar a la doctora Wanda Pérez, que quiero que sea mi aliada en este caso, por ejemplo? Bueno, como te decía anteriormente, nosotros tenemos la capacidad de coordinar los servicios. Y justamente esa capacidad te permite discernir cuándo sí y cuándo no. Medicina familiar es una práctica, o sea, es una especialidad que hace práctica clínica, más no quirúrgica. Pero dentro de las prácticas clínicas hay límites. Y existen puntos, por ejemplo, las cirugías, los pacientes con complicaciones o necesidades de soporte, ejemplo en cardiología, las embarazadas con complicaciones en diabetes. O sea, existen muchas patologías que necesitan de la intervención de otro subespecialista, y claro, nosotros en medicina familiar tenemos la capacidad de discernir en qué momento ya el paciente no es únicamente de medicina familiar. Otra cosa es que nosotros somos medicina integrada, y puede que durante mi intervención con el paciente yo pueda solicitar una recomendación de otro subespecialista sin ningún problema. El paciente siempre va a estar de la mano del médico de familia, y lo ideal es que con el sistema de referencia y contrarreferencia él se quede en ese ecosistema y pueda mantenerse ahí con lo que tiene que ver con respecto a su salud. Pero nosotros sabemos que hay límites y que hay intervención de otro especialista, y sabemos cuándo debemos hacer el llamado. Diciéndole, por ejemplo, a nuestra población, ¿en qué momento, doctora, usted cree que el paciente debe solicitar una evaluación por medicina familiar en el caso de, le voy a poner los 3 escenarios, sí, pacientes pediátricos, pacientes adultos jóvenes y pacientes de la tercera edad? ¿En qué momento debería el paciente solicitar la atención? Lo que pasa es que medicina familiar surgió justamente por la defragmentación que existe en la atención médica, o existía en ese momento, porque ya esto se ha ido superando un poco. Con respecto al niño, nosotros vemos los niños de un entorno familiar con patologías básicas, un proceso respiratorio, fiebre, el manejo inicial. Cuando vemos que el paciente necesita tener una intervención mayor a lo que nosotros entendemos como condición básica, le solicitamos al pediatra su intervención. Con el adolescente hay varios capítulos que medicina familiar promueve,
y es sobre todo lo que tiene que ver con educación sexual, prevención de enfermedades, enfermedades de transmisión sexual y otras condiciones. También las condiciones psicológicas. Nosotros solicitamos la ayuda de un terapeuta o psicólogo y así. Con el paciente mayor, medicina familiar tiene un fuerte muy importante y son los cuidados paliativos y también el servicio de seguimiento en la casa de esos pacientes. Pero también sabemos que en ocasiones un paciente mayor, encamado, con úlceras y demás, va a necesitar la integración de otros sus especialistas y sobre todo de un geriatra. Entonces, sí, hay espacios en los que necesitamos la intervención de otros especialistas y nos encanta que nos colaboren porque al final el objetivo es que el paciente tenga los mayores beneficios con conocimiento y que sean científicamente probados para su salud. Excelente, doctora. ¿Cree usted que tenemos que dar aún grandes pasos en medicina familiar como ciudadanos, como pacientes, o cree usted que vamos bien? Yo creo que no solo en medicina familiar, yo creo que en salud, en sentido general, el sistema debe reestructurarse. Nos demanda una reforma de lo que es el primer nivel de atención, la atención primaria en este momento. El sistema de salud y, vamos a decir, el primer nivel, en lo que tiene que ver con el sistema de salud, carece de algunas capacidades resolutivas que limitan mucho la asistencia y el seguimiento de pacientes. Entonces, yo pienso que todo el sistema debe reformarse. En medicina familiar crecemos, avanzamos, pero tenemos que hacerlo de la mano de las autoridades y de otras especialidades que están en el mismo tren de nosotros. Crecimiento, cambio, y creo que sí, han habido avances, pero en este momento tenemos que sentarnos y reestructurar lo que es la atención primaria, que ya no es la de alma ata, sino que ahora con la aparición de nuevas enfermedades y también con el aumento de las enfermedades crónicas no transmisibles por el envejecimiento de la población y el avance, la tecnología, la inteligencia artificial, la telemedicina ahora nos dice que lo que nosotros entendemos como atención primaria y como puerta de entrada debe replantearse. Doctora Rosario, 3 cosas que aunque le duela a la comunidad o a la familia que visita o que atienda, que deben saber y que usted siempre recomienda en medicina familiar. Bueno, es muy importante el seguimiento de sus condiciones, el control y la toma de sus medicamentos para los pacientes que lo tengan y la evaluación periódica para los pacientes sanos. Lo otro es el control de la alimentación, sobre todo en Semana Santa. Ese control de la habichuela con dulce, del arroz con salsa, a los pacientes que tienen factores de riesgo, le duele muchísimo que se lo digamos, pero no toca la cantina de habichuela con dulce con la glicemia elevada o con la azúcar alta. Y la identificación de factores psicológicos como por ejemplo los trastornos de ansiedad que se ven mucho en el hogar, estar pendiente de la salud emocional, mental y de muchas veces la forma en la que nos tratamos en la familia. Aunque nos duela, tenemos que prestarle atención a la violencia intrafamiliar. Y está muy bien, doctora, que aunque duela, ese mensaje debe llegar, sí, porque yo sé que usted está muy en contacto con las disfunciones familiares que se están viviendo actualmente y para nadie es un secreto que la prensa está llena en estos días de casos en donde la muerte ha sido protagonista, sí, en muchos miembros de diferentes familias, doctora. Sí, sí, y existen muchos tipos de violencia intrafamiliar y a veces lo normalizamos y eso es uno de los males que actualmente aquejan nuestras familias y nosotros como médicos familiares estamos pendientes y vigilando e intentamos en cada visita
decirle que tienen que identificar, aunque nos parezca normal que el hermano le grite a la hermana, tenemos que adoptar conductas que muchas veces son de educación, el uso de por favor, así seamos hermanos, el gracias, el si puedes, ese tipo de cosas tenemos que rescatarla y fomentarla porque va a disminuir ese mal rato, ese mal trago en el entorno familiar. Doctora, los hábitos que usualmente son hábitos, digamos, de consumo, que muchas veces están en el hogar por algún miembro específico de la familia, ¿qué tanto impacto en la salud familiar puede llevar el consumo de alcohol crónico en uno de los miembros, del consumo de otra droga o incluso de cigarrillos, en el caso de los fumadores crónicos en casa, donde hay niños incluso? Bueno, tú mencionaste un ejemplo muy importante y es el uso del cigarro. Nosotros sabemos y estamos trabajando con algunas campañas para el stop al cigarro o deja de fumar, pero impacta desde lo económico, lo ambiental, hasta lo psicológico. Porque el consumo de sustancias prohibidas o sustancias ilícitas lleva desde el gasto por un miembro de la familia hasta violencia y maltrato cuando se encuentran en condiciones que a veces ellos mismos no pueden reconocer y no pueden controlar. Si en la familia existe una persona que tenga adicciones importantes, adicciones al alcohol, a la droga o a cualquier otro tipo de sustancia, acérquense a un centro comunitario, no tienen que denunciarlo, porque sabemos y entendemos que es un miembro de la familia, pero coméntenos y nosotros nos encargamos de acercarnos a esa persona con las herramientas que necesitamos para ayudar en esa situación. Y es interesante ver, doctora, cómo la medicina familiar y comunitaria, cómo ustedes como especialistas tienen este abanico de opciones para el manejo tan amplio de cada miembro de la familia, porque sabes que como especialistas somos muy de enfoque, y lo digo por mí, porque muchas veces me pasa que el paciente me dice, doctora, tómame la presión, sí. Me pasa mucho, y yo le digo al paciente, lo digo con respeto y lo digo con honestidad, no es que yo, mira, te voy a mandar o a la emergencia o te voy a mandar a la consulta para que te tomen la presión, porque yo aquí me enfoco en oído, nariz y garganta. Suena mal porque realmente yo tengo dentro de mi formación me gusta mucho valorar lo integral, ver ese paciente desde su fase, si tiene una fase triste, si está en sobrepeso, es cierto, pero también es cierto que muchísimas cosas se quedan fuera de mi observación, porque no es mi área de experticia, y se quedan también fuera de mi manejo, porque igual no es mi área de experticia. Entonces, destacar esta importancia que tiene la medicina familiar, esta importancia que tiene el médico familiar de verte como un ente totalmente integral. Así es. De hecho, uno de los fuertes de medicina familiar es ver al paciente como un todo, de manera integral, como tú dices, desde ver su aspecto emocional con la mirada, hasta un paciente que notas que tiene una alteración de la conducta importante. Eso tú lo ves desde el primer contacto. En medicina familiar, porque somos especialistas en personas, tenemos la capacidad de ver, de esa cercanía, porque realmente el perfil de medicina familiar es identificar y nos volvemos un poquito detectives y empezamos a hurgar en la forma, a veces hasta de pensar del paciente, y eso nos permite ser el foco inicial de prevención. Nosotros contamos con habilidades comunitarias que otras especialidades no tienen, pero tenemos ese contacto, ese calor con las personas que cuando estás acostumbrado a hacerlo y ves como un cambio, se detecta rápido. Igual pasa con otras especialidades que están acostumbrados a ver patologías y pacientes sanos, entonces cuando ven ese paciente con esa irregularidad, pues como en el caso suyo. Entonces,
En medicina familiar somos especialistas en personas y eso nos permite ver al paciente de manera integral. Excelente, doctora. Y es que hoy estamos conversando con la doctora Wendy Rosario, quien es la presidenta actual de la Sociedad Dominicana de Medicina Familiar y Comunitaria, y está pues muy inspirada en su especialidad y en llevar a cada uno de los miembros de nuestras comunidades información referente a la salud en esta área. Doctora, yo también estoy emocionada. Sí. Yo creía que tenía conocimiento y noción de su especialidad, pero debo decir que me sorprende lo tan amplio de esta especialidad y lo impactante que puede ser en los niveles tan específicos y tan generales. Una última recomendación que usted le dé a la población general que no debe faltar desde su óptica de medicina familiar. Doctora, usted sabe que justamente eso me pasó cuando conocí a medicina familiar. Yo me enamoré de esa forma, esa visión de ver al paciente con conocimiento, con una práctica aplicada al paciente que tiene el más alto nivel científico, porque lo hacemos mediante una especialidad, pero esa cercanía, esa forma de estar ahí, de ser el médico de cabecera, fue como lo que me dijo: aquí en medicina familiar es donde va a estar tu estilo de vida. Yo creo que la recomendación principal, y es la que quiero que todos nos llevemos, es que medicina familiar es una especialidad, que es la especialidad efectora de la atención primaria, que no todo el mundo puede hacer atención primaria, porque en medicina familiar nosotros contamos con herramientas comunitarias y con algunas capacidades que se adquieren con nuestro perfil y que estamos a la orden en cualquiera de los centros de atención primaria, en los centros públicos y privados de segundo y tercer nivel, y también nos encuentran en la comunidad. Y nada, en lo adelante estaremos muy de cerca haciendo promoción, dándole calor y intentando que la salud en la República Dominicana tenga un cambio, un giro con respecto a la prevención de las enfermedades. Qué bueno, doctora. Doctora, próximamente se celebrará el Congreso de la Sociedad Dominicana de Medicina Familiar y Comunitaria. Yo creo que es un buen momento para invitar a todos nuestros médicos residentes para que se pongan en boga con los últimos conocimientos en relación con todo lo referente a la especialidad, pero no solo a los médicos residentes. Estamos ya próximamente en exámenes para los médicos que quieren optar por las especialidades, y estoy segura que muchos médicos generales estarían interesados. Cuéntanos del Congreso, por favor. Bueno, el Congreso de Medicina Familiar, como cada año, promete. Es el evento científico y académico que realizamos en medicina familiar con los más altos estándares de calidad y de conocimiento. Nosotros normalmente hacemos un congreso internacional donde participan otras especialidades. Predominan los médicos familiares, pero participan otras especialidades y otros países. Este año promete más que nunca. Tendremos un foro internacional que más adelante le dejaremos saber, y la intención de este congreso es hablar sobre la importancia justamente de la medicina familiar como el eje efector de la atención primaria, la necesidad de la medicina familiar en la toma de decisiones de patologías crónicas como la hipertensión, la diabetes y demás, y siempre intentando actualizar de primera mano al médico familiar y a todos los especialistas que nos acompañan. Así que mi invitación es que participen este año en septiembre, del 4 al 7 de septiembre en Punta Cana, de nuestro Congreso de Medicina Familiar, que no se van a arrepentir. Estamos a tiempo para organizarnos, para preparar todo el equipo y para acudir al evento, doctora. Doctora, una pregunta. ¿Usted realiza medicina privada? Sí, yo ¿Podría, trabajo. por favor, decirnos cómo podemos contactar a la doctora Wendy Rosario? Bueno, yo estoy en la Plaza de la Salud. Yo pertenezco al staff de Medicina Familiar de la Plaza de la Salud en el horario de la tarde. Y también trabajo a nivel público en el Servicio Nacional. Estoy en la Policlínica Zona A. Cualquier cosa, pues estamos a la orden.
Qué bueno saber que contamos con especialistas de tan alta, digamos, gama que nos permiten tener a la mano la salud. Porque lo primero que medicina familiar hace es prevenir. Y eso es la base de todo. Eso me alegra mucho que la doctora nos lo haya aclarado. Doctora, queremos agradecer su presencia en nuestro programa. A ustedes por permitirnos compartir qué hacemos, quiénes somos y a dónde vamos. Pues qué bueno, doctora. Esto ha sido Aunque Duela, profesionalmente hablando, y hoy estuvimos conversando con la doctora Wendy Rosario, presidenta de la Sociedad Dominicana de Medicina Familiar y Comunitaria, quien nos ha dado pinceladas importantísimas acerca de esta especialidad y cómo podemos tener ese acceso para que nuestra familia completa tenga el beneficio de una salud guiada por un médico especialista. Aunque Duela, profesionalmente hablando, se despide.